El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Y yo soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Nacer sin pasado, sin nada previo a que referirse, y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora, las hojas que reciben el rocío. Bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida, qué hermosura. No siendo nada o apenas nada, ¿por qué no sonreír al universo? Al día que avanza, aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que nos sabe, que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser. Y como estoy libre de ese ser que creía tener, viviré simplemente. Soltaré esa imagen que tenía de mí misma, puesto que a nada corresponde, y todas, cualquier obligación de las que vienen del ser yo o del querer serlo. Un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Y yo soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. ¿Se acuerdan? María nació aquí en el sur, en Andalucía, en un pueblito llamado Vélez Málaga. Y de aquí se llevó siempre consigo el recuerdo de esa luz brillante y blanca que iluminaba las calles de su barrio. Le gustaban muchísimo los gatos. Siempre andaba por el suelo, revolcándose con los meninos de la casa. Salían a jugar al patio, a la sombra del limonero, mientras escuchaban de fondo las canciones flamencas de la taberna de al lado. Se tumbaba boca arriba, sobre las baldosas frescas, con la mirada fija hacia el cielo, observando cómo la luz caía como lluvia por entre las hojas y las ramas del árbol amigo. Como sus padres eran maestros, Blas y Araceli, tuvo que trasladarse muchas veces de casa y de ciudad. De Vélez Málaga pasaron a Madrid y de allí enseguida a Segovia, que fue la ciudad donde María creció. Al poco de llegar a Segovia, nació Araceli, Ara, su única hermana. Ese día, María corrió un poco asustada a la habitación de sus padres y se asomó a la cuna temblorosa. Ya había visto en alguna ocasión los gatitos recién nacidos, pero nunca antes un bebé tan pequeño. Le pareció el ser más hermoso que había visto nunca y la quiso al instante. Sin que nadie se diera cuenta, introdujo su dedo meñique en el puñito cerrado de Ara, que lo agarró con fuerza como reconociéndola, y se quedó ahí un buen rato, mirándola dormir. Desde ese día, siempre estuvieron juntas, María y Ara, Ara y María. Con eso de que sus papás eran maestros, tuvieron siempre mucha facilidad y mucha disposición a mostrarles a sus hijas el mundo entero. Querían enseñarles a fijarse en lo invisible,
en los tesoros que muchas veces tenemos a nuestro alrededor y no vemos. Por ejemplo, a observar cómo le nacen las flores a los geranios, o a mirar cómo va cambiando el rostro de la luna, o a escuchar las historias que nos cuenta el viento. Así que desde muy niña, María aprendió a mirar, a ver y a escuchar. Era una niña muy curiosa, como lo son la mayoría de los niños y las niñas. Sentía unas ganas enormes de saber y de comprender, y en la boca tenía siempre a punto un ¿por qué? Papá, ¿por qué el cielo es azul? Porque las estrellas brillan de noche. ¿Por qué tenemos miedo de la oscuridad? Porque a veces los gatos te arañan cuando los acaricias. Cuando se enciende la luz, ¿a dónde se va lo oscuro? Mamá, ¿dónde estaba Ara antes de aparecer en tu tripa? ¿Y dónde está ahora cuando duerme? ¿A dónde vamos cuando dormimos y soñamos? Todas estas y muchas más preguntas hacía María. La suerte que tuvo es que sus padres, siempre que podían, se paraban a darle una respuesta, si la tenían. Y si no, se ponían a pensar juntos o le explicaban que no siempre hay una única respuesta para cada pregunta, que unas personas piensan una cosa, otras otra, y que en todo caso ella tendría que aprender a buscar sus propias respuestas. Por esa curiosidad que sentía María por aprender, a mirar y a conocer, sacó siempre muy buenas notas en el instituto y pudo ir a la universidad. Se fue a Madrid y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, el primer año que admitían a chicas como estudiantes. Filosofía en griego significa amor por la sabiduría, y eso era lo que sentía ella, una pasión desmedida e inmensa por conocer el porqué de las cosas. Pero filosofía significa también una manera de ver, de mirar y de entender el mundo y las personas. Así que María pensó que si quería crear su propia filosofía, tendría que estudiar las preguntas que otros filósofos y otras filósofas se habían hecho y las respuestas que se habían dado. En la universidad, María abrió los ojos a la vida misma. No todas las respuestas que buscaba estaban en los libros. Leyó el periódico, escuchó lo que decían sus amigos y sus amigas, miró a su alrededor y se dio cuenta de que la realidad no le gustaba tal y como era. María se percató de que cosas que para ella eran naturales, como comer, poder ir al médico si estaba enferma, leer un cuento, eran entonces lujos que en España no podían permitirse muchas personas. Supo entonces que había personas que comían todos los días, sí, pero que había otras muchas, la mayoría, que no. Entonces, comprendió que no era suficiente con saber por qué suceden las cosas, qué ocurre a tu alrededor. También era necesario actuar, hacer algo para cambiar aquella realidad tan injusta.
Y ese deseo de cambio que sentía María lo compartían muchos de sus amigos y amigas de la universidad, parte del profesorado y otra mucha gente en toda España. Poco a poco, con mucha ilusión, mucho trabajo detrás y mucha esperanza, se formó un movimiento de cambio imparable y María fue una de sus protagonistas. Que nadie pase hambre. Que todas las personas puedan leer y escribir. Que ninguna persona se considere mejor que otra por haber nacido en una familia con más dinero. Que todas las personas, hombres y mujeres, puedan votar y decidir sobre sus vidas. O como decía el poeta Federico, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Pan y libertad. Parecía imposible, pero lo consiguieron. En una votación en la que cientos de personas como María decidieron elegir un gobierno nuevo y pudieron propiciar el cambio. Lo que sucedió es que esa esperanza de justicia duró muy poco. No todo el mundo estaba de acuerdo con los cambios que se estaban dando. Y algunos decidieron usar la violencia para volver a lo de antes. Cuando estalló la guerra, María se encontraba fuera de España, en Chile. Pero ella quiso volver, para regresar y luchar y defender la paz y los derechos que con tanto esfuerzo habían conseguido. Así que a su vuelta, luchó con la palabra como única arma. Escribió artículos en revistas y en periódicos, dio clases, conferencias, charlas. Pero a pesar de todo, María y su gente perdieron la guerra y tuvieron que marcharse a otro país, amenazados con la muerte y la cárcel por aquellos que proclamaron la victoria. El exilio es obligar a una persona a marcharse de la tierra en la que ha nacido y en la que vive, a abandonar a la gente a la que ama. María cruzó a pie la frontera entre España y Francia, junto a cientos de personas. Delante de ella iba una niña muy calladita de la mano de su madre. Y ella escuchó como la niña le preguntaba: «Madre, ¿cuándo podremos volver?». Pero nadie contestó. Tuvieron que pasar casi 50 años para que María pudiera volver a pisar tierra española. Y ese exilio inmenso, como ella lo llamaba, le dolió toda su vida. María cruzó el océano hacia México y luego llegó a las islas, primero a Cuba y luego a Puerto Rico.
Trabajó allí, dando clases de filosofía en algunas universidades. Le gustaba compartir con sus alumnos y alumnas su pasión por el conocimiento del mundo y contagiarles su afición a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Y dónde se esconde? ¿Por qué existen las guerras entre pueblos hermanos? ¿Por qué respiramos cada día? ¿Por qué nos duelen los recuerdos? Decían sus alumnos que María tenía una voz transparente y lejana y profunda, como una fuente de luz, o quizá como el canto de una sirena que les iba abriendo paso por el bosque sombrío de los pensamientos. Al cabo de los años, María regresó de nuevo a Europa, junto a su hermana Araceli, y toda una familia de gatos que cada vez se había ido haciendo más numerosa. Creo que llegaron a tener más de 20. Vivieron en París, en Roma y luego en una casita cerca de un bosque, en las montañas de Suiza. Cuando dejó de dar clase, siguió compartiendo su filosofía, pero a través de la escritura. Escribía día y noche cientos de cartas a sus amigos y amigas, a los que echaba tanto de menos. También escribía artículos para revistas de universidades que le daban algo de dinero para vivir. Y muchas, muchas hojas sueltas y cuadernos en los que iba anotando su filosofía, su pensamiento, su manera de mirar el mundo. Y así, poquito a poco, todas las respuestas que fue encontrando se fueron convirtiendo en libros. La palabra, decía ella, saca las cosas del silencio y nos revela los secretos que aparecen cuando nos sentamos a pensar en soledad, o en esos instantes únicos en los que estamos mirando las estrellas, el atardecer, o tumbados sobre la arena de la playa, o muy abrazaditos a alguien que nos quiere. Nos sentimos tan felices que nos creemos capaces de volar, ¿no? Pues en esos momentos, cuando la palabra se convierte en poesía. Porque María no fue solo filósofa, también fue poeta. Bueno, quizás fue una filósofa poeta, y eso la hizo única y especial. Para ella, la única palabra capaz de dar respuesta a nuestras preguntas cuando nos ponemos a filosofar es la palabra de la poesía. Así que en todos esos años de vivir y de pensar y de vivir, ella fue creando su propia filosofía. Y tal como le dijeron sus padres, no encontró una única respuesta para cada pregunta. ¿Qué va? Pero sí nos descubrió un camino nuevo para ir a buscarlas. Una forma de conocimiento del mundo que hasta entonces nadie había descubierto. Ella lo llamó la razón poética. Porque comprendió que para conocer la razón de las cosas y responder a los por qué que tanto nos acucian el alma, no es suficiente pensar con la cabeza. No todo tiene una explicación lógica y clara. Existe una música lejana, una razón poética oculta tras las sombras, que solo podemos escuchar abriendo bien los ojos, los oídos y el corazón. Es una música que viene de los sueños y que se escucha mejor durante la aurora, cuando el sol amanece y nos revela cada día la forma y los colores del mundo. Así que, para conocer y comprender qué significa vivir, por qué las cosas son como son, por qué unas veces estamos tristes y otras alegres, o qué es el tiempo, y por qué unas veces se nos pasa tan rápido y otras tan lento.
es necesario despertarse para ver salir el sol. Y escuchar esa música callada, la música escondida, la música de la luz. Que nos descubrió María. Porque la tierra es mi casa, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar.